Luke, hay algo que Obi-Wan jamás te dijo. ¿Qué? ¿Vas a decirme que eres mi padre? No, solo te recuerdo que ya va a comenzar Soñadores de Letras. ¿Ah? ¿Por Promo Estéreo? Sí, en Promosterio, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. ¿Verdad? Son los sueños mientras duran, pero ¿qué es vivir sino soñar? Alfred Tennyson. Muy buenas noches, estimados escuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google. Gracias al equipo de producción, Eric, a quien saludamos. Gracias a él este programa es posible. Gracias también a nuestros patrocinadores Thesaurus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor británico Alfred Tennyson. Además, estaremos en comunicación con nuestra amiga, la escritora, poeta y editora Astrid Velasco. En la música estamos escuchando la Misa de San Jacobo de Guillaume Dufay, un gran compositor y músico franco-flamenco. Él nació el 5 de agosto de 1397. Es el músico más importante e influyente de Europa del siglo XV. Nació en Flandes, posiblemente en la ciudad de Fay. Su madre se trasladó a Cambrai, al norte de Francia, con algún familiar que trabajaba en la catedral, donde Guillaume participó en el coro y no tardó en demostrar sus dotes artísticas. Se convirtió en sacerdote y miembro del coro papal. Dentro de sus obras se encuentran 9 misas, 76 motetes. Es reconocido por haber compuesto el primer Requiem. En las efemérides, un 4 de agosto de 1792, nace Percy Bysshe Shelley, un gran poeta romántico inglés. De sus obras más conocidas, Oda al viento del oeste, y es más conocido por haber sido el marido de la gran Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Un 4 de agosto de 1859 nace Knut Hamsun, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1920, de los escritores noruegos más afamados. Un 5 de agosto de 1850 nace Henri René Albert Goy de Maupassant, escritor de cuentos francés. De sus obras más conocidas, La noche. 6 de agosto de 1809 nace Alfred Tennyson, gran poeta inglés, de los más populares en su tiempo. Perteneció al posromanticismo. Él nació en Somersby. Su padre fue desheredado por su abuelo. A los 6 años fue enviado a vivir con su abuela materna. Parece que es un periodo que no le agradó mucho y se convirtió en un ávido lector, sobre todo de poesía. Posteriormente estudió en Cambridge. Con sus amigos formó un grupo llamado Los Apóstoles de Cambridge. Y a pesar del gran éxito que tuvo como poeta, hizo algunas malas inversiones y tuvo muchos problemas económicos, mucha depresión, y durante el tratamiento surgió una frase muy interesante.
Me dicen que no lea, que no piense, pero bien podrían decirme que no viva. Ya recuperado, escribió su obra más importante, la más conocida, In Memoriam. Él era fanático de los veleros. Todavía a los 80 años realizó viajes en crucero. Falleció a los 83 y fue sepultado con honores en la abadía de Westminster. Y en su ataúd incluyeron un libro de Shakespeare, Cimbelino, porque era el que estaba leyendo en ese momento. 7 de agosto de 1533 nace Alonso de Ercilla y Zúñiga, un gran poeta español, su obra más conocida, La Araucana. 8 de agosto de 1952 nace Jostein Gaarder, un gran escritor noruego, muchas novelas cortas, muchos libros para niños. Su obra más conocida es la novela El mundo de Sofía. 9 de agosto de 1600, John Dryden, escritor inglés, de sus obras más conocidas, Todo por amor. 9 de agosto de 1880 nace Ramón Pérez de Ayala, escritor y diplomático español, de sus obras más conocidas, Prometeo. Este sábado 10 de agosto a las 7 de la tarde se presentará la extraordinaria soprano mexicana Miriam Bedoya, esto en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque, en Chapultepec, a un costado del Auditorio Nacional. Espero se animen muchos a acompañarla. Amigos, estamos en comunicación con nuestra querida amiga, escritora, poeta y maestra de la maestría en diseño editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, nuestra querida amiga Astrid Velasco. ¿Qué tal, Astrid? Muy buenas noches y mucho gusto en saludarte. Hola, muy buenas noches. Bueno, sí, soy profesora de la maestría en diseño y producción editorial de la UAM Xochimilco. Un honor tenerte nuevamente aquí y bueno, me siento así como reunido con el enemigo, porque como que los escritores, no sé si todos, no sé si solo yo o algunos de mis amigos, eh, siempre decimos, ay, es que el editor, ay, es que me hace cambiar cada cosa. Y, y bueno, yo sí reconozco que terminando de escribir un cuento, siempre mi ego dice, wow, es lo mejor que se ha escrito en el mundo mundial. Y de repente alguien lo lee y dice, no está tan bueno, es X. Pero entonces viene la corrección de estilo, viene a tocar puertas con un editor y bueno, viene quizá un vía crucis para el escritor. Pero cuéntanos, ahora sí que del otro lado, el mundo editorial, ¿qué opina de este tema? Bueno, creo que sí, o sea, está esa imagen en la que se nos representa como enemigos, pero es todo lo contrario, o sea, un buen trabajo editorial tiene que potenciar ese contenido, ¿no? Tiene que, en la dimensión lingüística, a lo mejor de la corrección, claro que es diferente si lo hacemos en literatura que si lo hacemos con un texto de no ficción, pero nuestro trabajo realmente es darle eh, algo adicional a ese contenido y es un trabajo de mediación, que es un término que utiliza Roger Chartier para decir que nuestra mediación es entre el autor y el lector y crear todas las condiciones
posibles y mejores para la decodificación de ese contenido. Y entonces el texto es una dimensión en muchas de una publicación, ¿no? Está el diseño también, está todo lo que la editorial quiere representar de sí misma en ese libro. Y entonces todo eso se tiene que conjuntar para potenciar el contenido y no para empeorarlo o ser regañones del autor. Entonces yo creo que partir de pensar que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y que sabemos para que ese libro brille más, esté colocado en los lugares adecuados para ser leído, que el texto se va a ir limpio, ¿no? Sin errores, de ortografía, o bueno, si no es una cuestión de estilo literaria, de sintaxis y unificado y bien diseñado, que un diseño bueno editorial sí tiene que ver con una dimensión estética, pero tiene que ver con una dimensión también de hacer legible ese libro o ese texto al otro, ¿no? El objeto libro, o si es desmaterializado porque es un libro digital, tiene que ser adecuado para quien lo lee. Y entonces, desde antes hay toda una política editorial que creó la casa editorial para decir, bueno, nosotros hacemos esta clase de libros y los hacemos de esta manera, que pueden ser en soporte impreso o electrónico, y los hacemos pensando en este público lector. ¿Y por qué nos ponemos a pensar en quién los va a leer? Porque queremos llegar de la mejor manera a ese lector. O sea, en una parte lingüística, en una parte también de identidad gráfica y visual, en una parte de legibilidad, que puedan leer bien el texto. O sea, por ejemplo, hay muchos adultos mayores que leen mucha literatura y hay pocos libros que tengan una tipografía adecuada para adultos mayores, ¿no? O para débiles visuales. Yo que soy bien ciega, sí necesito unas condiciones de lectura que a lo mejor no son las normales, pero que sí tenemos que pensar en eso, ¿no? Tenemos que pensar en la corrección de estilo, como dijiste hace rato, pero la corrección de estilo no es enmendarle el texto a nadie o cambiarlo, es realmente mejorarlo, eh, potencializarlo. Si es un texto de literatura, nos vamos a meter poco con ese texto, ni nada más revisar que no haya erratas, cuestiones ortográficas, algunas cuestiones de unificación, porque la corrección de estilo es mucho unificar una serie de cosas, ¿no? Unificar estas palabras que se llaman alternancias grafémicas, que son palabras que se escriben de manera diferente, pero que es la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra periodo, que puede llevar acento o no, y las dos son correctas, entonces ahí el corrector tiene que unificar. Entonces hay muchas cuestiones que son de unificación. Si el autor en un cuento pone horas, ¿no? Eran las 8 de la mañana, vamos a ver si 8 viene escrito en una forma numeral o viene con un número, ¿no? Entonces esas son cosas pequeñas que hace el corrector de estilo, que no necesariamente el autor sabe, y que lo único que queremos es que haya una idea también de limpieza. Bueno, cada editorial tiene una idea distinta sobre cómo va a manejar el texto, el diseño, etcétera, pero lo mejor es que sea como una máquina de relojería en la que hay una congruencia muy grande entre esa política editorial. La política editorial es la respuesta a una serie de preguntas: ¿qué vamos a editar? ¿Cómo lo vamos a editar? ¿Para quién? ¿Cuándo? O sea, ¿en qué tiempos vamos a editar? ¿Con qué dinero? Son una serie de preguntas y respuestas que crean una estructura para el editorial y que la definen. ¿Quiénes somos nosotros, no? Entonces, si yo me defino a mí como una persona abierta, joven, entonces eso se va a reflejar en mis libros. O sea, mi editorial es una editorial abierta a nuevos autores, que quiere presentar un diseño joven pero adecuado para sus lectores. O sea, el diseño no está por encima de los contenidos y no está por encima del contenido editorial. Es parte de lo que el editorial quiere representar y de cómo van a decodificar sus lectores. Entonces, sí es una cuestión que es una relojería, y que lo que nos interesa a los editores es facilitar procesos de comunicación, ¿no? Establecer realmente un diálogo en el que
el sujeto del diálogo o el objeto del diálogo es el contenido que se está presentando. Entonces, en ese sentido, pues no podemos ser enemigos, tenemos que cooperar, platicar mucho, y desde el inicio, ¿no? Cómo recibimos un texto, no, y cómo el autor también busca editorial, que era algo que hace rato antes del programa comentábamos. El autor tiene que buscar también la editorial adecuada para su texto, ¿no? Muchos autores ven nada más, ¿no? Editorial de literatura y mandan, ¿no? Pero a lo mejor esa literatura que está publicando son sagas, ¿no? Sagas o ciencia ficción, y ahí no entra ese texto que el autor tiene otro estilo, otra línea. Siempre hay una línea editorial de un catálogo. Por ejemplo, rápido. Por ejemplo, yo publiqué en una editorial que se llama Buenos Aires Poetry y cuando mandé mi manuscrito me hicieron preguntas sobre la editorial, ¿no? A ver, ¿por qué nos conociste? ¿Qué textos publicamos? Así que para ver si yo me había tomado ese trabajo de ver si esa editorial era la que era conveniente para mi libro. Fíjate que esto es bien, bien interesante, porque dentro de las puertas que yo toqué, yo tengo un libro infantil, Las aventuras de Lanas, las aventuras de una ovejita, y alguien me dio los datos de una editorial y fui a la editorial, pero la editorial solamente hacía libros de filosofía. Entonces, pues sí, me dieron las gracias, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿a qué vine? Sí, Debí haber claro. investigado antes, ¿no? Sí, claro, hay que investigar y hay que saber también presentar proyectos editoriales, ¿no? O sea, mucha gente, como tú dijiste al principio, todos pensamos a lo mejor, o bueno, no todos, porque a mí me entra una inseguridad tremenda cuando mando algo, pero a lo mejor muchos piensan que su manuscrito es grandioso pero o sea, este mundo es un mundo de producción de contenido muy intensa. Entonces hay mucha literatura, hay mucha no ficción, no ensayo y todo. Entonces, una parte de poder llegar bien a la editorial, primero como autor, es saber presentar bien los proyectos. Y esos muchos autores, pues nada más mandan el manuscrito, pero es la manera en la que también te vas a dirigir a los editores y vas a presentar tu carta, a lo mejor un pequeño resumen, a lo mejor decir como en qué lectores has pensado, algo así. Hay un libro muy interesante, ahorita no me acuerdo, pero es de uno de los editores de no ficción estadounidenses más importantes, que justamente es un libro de cómo presentar proyectos editoriales de no ficción, ¿no? Está pensado en autores de no ficción. Y es así como una serie de puntos. Y estos puntos son eso, ¿no? Bueno, primero te tienes que presentar a ti. Yo soy fulanito, hago, ¿no? Porque muchos mandamos nuestro manuscrito y no decimos ni quiénes somos, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué? Llega el editor y dice, pues sí, pero quién sabe quién es ¿no? O sea, a lo mejor muchas editoriales están interesadas en quién es el autor, ¿no? Esa puede ser una cosa o un elemento en la selección de títulos para tu catálogo. Entonces, decir quién soy yo, ¿no? Yo soy Astrid y soy editora y soy escritora y desde, no sé, poner una serie de cosas muy breves también, o sea, porque si presentas un proyecto de 10 cuartillas, nadie lo va a leer, o sea, máximo 3 o 2 o una, ¿no? Pero que sea muy breve, quién soy yo, de qué es mi libro, en qué lectores he pensado o no he pensado, pero creo que podría ser un público amplio el que lo leyera y este editorial me interesa por esto. Entonces sí hay que hacer una investigación previa de qué es ese editorial, qué línea tiene, cómo son sus libros, etcétera, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a cada rato me manda la gente, por favor, me lees. ¿No? Lees mis cuentos y lees. Digo, yo soy escritora, pero yo no publico casi literatura, solo en una revista que tengo y es un poema cada 3 o 4 meses. Entonces, yo no soy la persona adecuada. Digo, les puedo dar mi opinión como se las daría cualquier amigo escritor, pero yo no soy la persona adecuada para estar leyendo la poesía y el cuento de otra persona. Lo sé hacer muy bien, no quiere decir que no sepa y trabajé mucho tiempo como editora de literatura, eh, pero yo no voy a publicar a nadie literatura casi porque pues no lo hago, ¿no? Entonces es muy importante
como autor entender a quién le mandas tu manuscrito y presentar bien tu manuscrito, que sea legible, ¿no? Que tenga una tipografía que todos podemos leer. O sea, a veces me han llegado manuscritos que de inicio les tengo que cambiar la tipografía porque no lo puedo leer. Pero eso es un riesgo también porque si tienen otras tipografías metidas, no sé, que metieran griego, ¿no? Si yo selecciono todo el texto y le cambio la tipografía, pues entonces me voy a echar el griego ahí y no se va a poder leer. Entonces sí es muy importante eso. A veces es importante también presentar el manuscrito impreso por estas tipografías especiales que puede tener. O bueno, si no, si nada más se recibe en línea, pero sí es muy importante quién eres, por qué te interesó publicar ahí y presentar bien tu manuscrito. Fíjate que ahorita ya me quedé con la boca abierta porque tengo que presentarme, tengo que hacer un proyecto. ¿Cómo? Si yo nada más llegaba con el libro a tocar puertas, pues con razón me cerraban las puertas o ni me las abrían. Entonces, híjole, qué importante es esto que me estás diciendo y yo creo que la mayor parte de los escritores no tenemos idea. No, y Entonces, además, en este mundo ya, por ejemplo, los escritores literarios, ya hay también un mundo de agentes, ¿no? Y el agente se mueve sobre nuestras cabezas, pues el agente tiene entrada directa que no tienen los autores. Entonces, es difícil conseguir un agente adecuado y que te quiere, porque aparte, bueno, puede haber miles de agentes, pero no todos tampoco te van a querer representar, ¿no? Pero sí entender cómo llegar al editor, porque la gente al final es lo que hace, ¿no? Te voy a presentar a mis autores, que soy fulanito, que no sé qué, y que han publicado aquí y allá. Entonces, uno, ser un poco su propio agente y armar todo esto de quién soy yo, mi semblanza muy breve, de qué es mi libro, por qué me interesa publicarlo en tu editorial, etcétera, ¿no? Son como cosas básicas para meter un proyecto. Digo, a veces hay también formularios en línea, ¿no? Hay muchas editoriales que ya te metes al link y vas llenando el formulario y ya nada más subes tu texto en algún momento. Pero bueno, hay otras en las que mandas el correo electrónico y pues muy breve decir, oigan, bueno, también cómo te diriges, ¿no? Luego yo soy de hola, ¿cómo están? ¿No? Y pues no, bueno, no puedes decir buenas tardes o buenos días tampoco porque quién sabe a qué hora reciban el correo, pero bueno, ser amable, me interesa someter este manuscrito a su editorial porque yo me llamo fulanito y hago estas cosas. Mi libro que adjunto en el correo es sobre tal cosa, ¿no? Entonces, mínimamente esos puntos para enviar al manuscrito y que le van a facilitar al editor también, porque justo, ¿no? Me llegó un texto y en lo que abro el PDF y veo que es un libro infantil y no un libro académico, pues ya me llevó un rato que yo ni quiero que me lleve, ¿no? Porque además, tanto los escritores como los editores somos gente muy ocupada. Entonces, estar abriendo y leyendo y todo, pues es un tiempo que no necesariamente queremos, ocupar. Entonces, sí es bueno como hacer muy puntual las cosas, breves y presentarte. ¿Quién eres? ¿tú crees que antes de tocar puertas en editoriales, los escritores debemos buscar agentes literarios? Puede ser, pero no necesariamente porque la gente también, bueno, obviamente se va a quedar con un porcentaje, es posible que te abra más puertas, pero eh, yo creo que más que la gente es saber cómo mandar las cosas y pues hacerlo bien, ¿no? Hacerlo ahora casi todo es por medios digitales, ¿no? El correo electrónico o una liga la que hay que subir las cosas. Entonces, bueno, leer primero las convocatorias, estas páginas de presentación de originales, porque muchas veces te van a descartar nada más porque no pusiste en Times New Roman
el texto, ¿no? Porque venía en sus criterios de presentación de originales. Entonces, sí, lo que tiene que hacer el escritor, además de estos puntos, es leer bien pues estas convocatorias o criterios de presentación para hacerlo de manera adecuada. No, interesantísimo, y ahora entiendo por qué ni siquiera me abrieron las puertas en tantas editoriales. O sea, es clarísimo en este momento, pero pues cuando toqué las puertas solamente era frustrarme. Y creo que es la experiencia de muchísimos, muchísimos escritores, el desconocimiento de cómo funciona este mundo editorial. Sí, sí, y bueno, a veces yo soy editora y conozco muy bien cómo funciona y luego hago todo lo opuesto a lo que ya sé, ¿no? Porque además, generalmente cuando me da por mandar a las editoriales es porque estoy triste. Entonces, en mi tristeza digo, ah, ya, si me aceptan bien y si no me aceptan me quedo igual, ¿no? Pero como que es cuando me mueve el mundo a mandar las cosas y luego todo lo que estoy diciendo no lo hago. Pero bueno, sí, tómenlo en cuenta porque sí le facilita el trabajo al editor y es mucho más fácil que publiquen cuando están planteando bien este proyecto así y en el lugar adecuado, ¿no? En la editorial que es adecuada para su libro. Ok, híjole, me has abierto los ojos, me has iluminado y me queda el gusanito de conocer bien la labor de un agente editorial. Voy a buscar a alguien para entrevistarlo. Si tú conoces a alguien, Sí, sí preséntame. conozco a varios. Está, ahorita se me olvidó su nombre, se apellida Flores, que ella fue directora de Tusquets y ahora tiene su agencia. Luego, Verónica, se llama Verónica Flores. Luego, si quieres, la trato de contactar porque ella tiene una agencia. Conozco también a otras personas, ay, lo que pasa es que soy malísima con los nombres de pronto, pero luego te los paso, porque sí, conozco como a dos o tres agentes literarios. Yo en una época estuve muy interesada en ser agente y lo intenté, pero tampoco es fácil y yo lo que pasa es que parece que no, pero sí soy tímida, ¿no? O sea, para ciertas cosas y el agente tiene que tener muchas relaciones públicas y tiene que tener mucha desenvoltura para meterse, porque además yo lo que he visto a lo largo de mi carrera es que los negocios no se hacen tanto en reuniones formales como en las fiestas, las comidas, las cantinas, Entonces, tienes que tener eso, ¿no? De andar de aquí. Bueno, yo soy así de andar de aquí para allá, pero como que la cosa de pedir se me dificulta y en el trabajo como agente es, oye, mira, este autor léelo, ¿no? Así como esta cosa medio presionadora, yo creo. Y eso para mí es difícil, no tengo esa personalidad. Yo soy muy sociable, pero me cuesta trabajo pedir cosas. Entonces, no soy en ese sentido un buen agente literario, porque aunque tenga todos los contactos del mundo y conozca la mitad del mundo editorial mexicano, me cuesta trabajo hacer eso, ¿no? Como esas cosas. Ya en mi trabajo consigo otras cosas y coediciones y otras cosas, pero mm, para mí me resulta difícil y yo quería ser agente y no lo logré por eso. Pero sí hay gente que es muy, muy hábil y bueno, hay autores que además crecieron muchísimo con agentes, ¿no? O sea, estaba esta agencia española de Verónica Balcells, o no, ¿cómo se llama Verónica? No se llama Verónica, Carmen Balcells. Ay, les digo que soy un desastre con los nombres. Que bueno, fueron Carlos Fuentes, García Márquez, o sea, como que todo el boom, este creció mucho gracias a todo el trabajo de la agencia literaria, que ahora no sé quién sea el director, porque ella ya falleció, pero bueno, han crecido en los últimos años muchísimas agencias. Yo en la FIL lo veo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Antes, pues era como Carmen Balcells y sus agentes ahí lanzados, y ahora ves la agencia fulanita, la otra, ahí trabajando.
Hay estos editores de adquisición de contenidos, por ejemplo, en las editoriales estadounidenses, tienen este puesto de adquisición de contenidos y andan movidísimos en ferias, en las plataformas de autoedición también, o sea, hay ya generados algoritmos para detectar qué libros se están vendiendo en las plataformas de autoedición. O sea, bueno, está la de Amazon, ¿no? El Kindle Direct Publishing, pero están otras. O sea, los alemanes, yo tomé un curso con unos alemanes que tienen una plataforma de autoedición muy exitosa. Tienen una cantidad de algoritmos para detectar y para, bueno, están publicando autores que se quieren autopublicar y bueno, les ofrecen la subida a la plataforma y crearles una comunidad, ¿no? O sea, que es algo que el editor hace también por el autor, ¿no? Por eso no somos enemigos, o sea, una labor del editor y de un buen editor, porque bueno, también hay editores que no hacen bien su trabajo, es pensar en ese lector y crear esa comunidad de lectores para llegar para llevar el libro ahí, ¿no? Es como lo que te decía es hacer el mapa, o sea, yo quiero llegar a un lugar que no sé dónde está, tengo que ver en un mapa las calles para llegar, pues también tengo que hacer mi mapa de cómo llegar a esos lectores. A lo mejor nada más es un mapa en mi cabeza, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos lectores? ¿No? Hay editoriales muy grandes, ¿no? Como Anagrama o que pues ya tienen ahí definidos sus canales de venta, de publicidad, pero hay editoriales muy chiquitas que son editoriales de nicho, ¿no? O sea, se van a vender en eventos, se van a vender en ciertas librerías donde hay presentaciones de cosas literarias, pero de todas maneras, esos son sus lectores. Sus lectores son los que van ahí, van a las presentaciones, van a los eventos, y entonces está muy bien construido ese camino para llegar a los lectores. Entonces, pero hay que imaginar quiénes son nuestros lectores. Yo lanzo libros y no tengo ni idea quién los va a leer, pues no voy a tener ni idea dónde se van a vender, cuánto van a costar. O sea, un error muy grande es que esa maquinaria no tenga esa congruencia y entonces yo saque un libro pensando en un lector y ese lector no pueda comprarlo porque el libro cuesta mucho, ¿no? O cuesta poco también porque de pronto yo a lo mejor quiero tener puro lector acá en mis coffee table books súper de lujo y entonces también el precio impacta en lo que ellos crean que es de calidad o no, ¿no? El precio, la imagen. Claro. Híjole, este programa me está sirviendo para darme cuenta que no tengo idea de lo que pasa en el mundo editorial. Y híjole, tantos años en este programa, entrevistando autores y todo esto, y me doy cuenta que pues, lo más importante después de escribirlo es este mundo que yo desconozco. Sí, fíjate que debe ser o sea, el editor tiene que hacer equipo con el autor, ¿no? Y el autor tiene también que, por ejemplo, en la editorial de la ONU, durante un tiempo tenían un formato que a mí alguien me pasó alguna vez hace 1000 años, en la que el autor recomendaba 5 posibles lectores o 5 posibles personas que pudieran reseñar su libro. Entonces, si hacemos un equipo con el autor y el autor nos da, por ejemplo, 10 correos de personas a las que les puede interesar su libro, además de las campañas en redes sociales o lo que hagamos, podemos mandarles un correo o un mensaje o crear ahora estos grupos de WhatsApp que se crean para interesados. Y entonces yo tomé hace como 3 años una clase de marketing con una inglesa que se llama Rachel, y ahorita no me acuerdo su apellido, les digo que soy un desastre, pero tiene en lo que era Twitter, tenía su perfil que era Marketability, y ella era así como de estas genias del marketing porque decía, siempre hay que invertir, pero no necesitamos mucho dinero para invertir. O sea, las campañas en redes sociales, por ejemplo, son muy baratas. O sea, tú puedes destinar 300 pesos a tu campaña en Facebook o en Instagram o en algo y que ese anuncio llegue, no sé, a 9,000 o 10,000 personas. O ella, por ejemplo, nos contaba de una
campaña que hicieron en el metro en Londres, y entonces sacaron al autor del editorial, no tenían dinero, y lo ponían bajándose del metro con su libro y un chorro de gente alrededor como en expectativa, como si fuera un rockstar. Pero los que estaban en expectativa eran los mismos trabajadores del editorial. Y entonces empezaron a publicar estas fotos por todos lados sin decir qué sucedía, y poco a poco iban descubriendo, ¿no? Ese libro, fulanito, que ya viene, no sé qué, hay toda esta expectativa. Entonces, realmente muchas cosas que hacemos en el mundo editorial son puramente creativas, o sea, pero sí hay que pensar, o sea, también hay de pronto un desdén por lo comercial o porque, ¿no? El libro finalmente es un asunto cultural y es un patrimonio cultural, que sí lo es, pero de algo tenemos que vivir, ¿no? Editores y escritores y entonces, pues sí, los libros se tienen que vender, se tienen que producir con dinero, ni modo. Entonces hay que pensar en esta dimensión económica también. Y una parte fundamental para esta dimensión económica es la difusión del libro. Pero como te decía al principio, el libro es una construcción en la que el contenido es una parte, ¿no? O sea, nosotros somos gestores de contenido porque estamos publicando, y ya no necesariamente en un libro, ¿no? A lo mejor es un libro impreso, pero también puede ser un EPUB o también puede ser en redes sociales, ¿no? ¿Cuántas novelas se han hecho en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿no? Como por entregas, como un poco al siglo XIX de estos novelas por entregas, pero ahora en redes sociales o incluso en objetos, ¿no? Hay gente que publica sobre objetos, que publica en postales, que publica en tazas, en camiones. Había una campaña de Gandhi que me encantaba, que ibas leyendo un cuento. ¿De quién era el cuento? Ya no me acuerdo si era ¿de quién? De Arriola, de Borges, o sea, no me acuerdo, pero leías un pedacito del cuento en cada estación. De cuenta toda la línea verde y entonces ibas leyendo, pero te podías con un QR bajar todo el cuento, ¿no? O sea, si te bajaste antes de la estación. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, una campaña en el metro te debe costar más dinero, pero tú puedes hacer tu campaña en tu Facebook, en tu lo que sea. Bueno, yo porque soy de Facebook, ahora la gente es de Instagram, ¿no? Más jóvenes, pero o sea, simplemente hay que pensarle qué hacer, ¿no? Y siempre el escritor tiene que estar de la mano. No hay nadie mejor para promover sus libros que los escritores. Y a veces nos da pena o dicen, ay, qué creído, se la pasa poniendo cosas de su libro, pero debería estar en los contratos establecido que el autor promueva su libro, porque aparte ahí está su comunidad, la comunidad que ya lo conoce, que entonces si tú pones cosas y fragmentitos e invitas a la gente y dices dónde lo pueden comprar, estás ayudando también al editor, estás haciendo equipo y para todos es mejor. Entonces, no somos enemigos, podemos ser un equipo y un equipo magnífico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que partir de cortar todas estas suspicacias de que el otro es el malo, porque también los editores o los correctores luego pensamos, ay, el escritor, ¿no? Ya viene a dar lata y 8 veces ya me pidió lo mismo, ¿no? Y no, pues no, o sea, cuando trabajamos juntos, todo va a salir mejor. Sin duda alguna. Y creo que cualquier bestseller es el ejemplo de que trabajar en equipo genera éxito, ¿no? Sí. Y muchos de los bestsellers que además, ¿no? Tenemos bueno, estas sagas o esto que fue Canción de Hielo y Fuego, o que hizo Game of Thrones y todo, ese salió de la autoedición. Entonces también los autores tienen que explorar caminos distintos y la autoedición a veces puede ser uno, digo, yo que soy editor, no estoy tan a favor de la autoedición, pero creo que es como el primer escaloncito a dónde llegar, porque además no todo el mundo va a poder ser publicado en todas partes. Entonces, si tú eres capaz como autor de poner, pero bueno, siempre yo recomiendo que contraten a un editor, ¿no? Un editor que les va a corregir, y ya, pum, lo subes aquí,
pero lo subes y piensas también como autor en hacer tu campaña, en promover e ir a ferias donde puedas hablar de tu libro, etcétera. Entonces yo creo que debería haber, bueno, yo quiero hacer eso, servicios de asesoría para autores que quieren autopublicarse y que lo hagan bien, ¿no? Que lo hagan bien y que lo Claro. hagan, pensando en toda una estrategia para su libro. Sí, y yo creo que sería algo, es algo muy, muy necesario para los escritores, ¿no? Ujú. Que conozcamos por dónde ir. Alguien que nos diga, que nos dé un par de cachetadas cuando lo merecemos porque no sabemos el camino y que nos diga, mira, es por aquí. Sí. Sí, es por aquí y pensar también que es un instrumento. O sea, yo, por ejemplo, luego recibo muchas críticas de cómo uso mi Facebook, ¿no? Que pongo todo en mi Facebook. Pero bueno, no pongo todo al final. O sea, hay una cantidad, o sea, la gente al final tiene una idea de que me conoce muy cercanamente cuando la mitad de mi vida no está ahí. Pero de todas maneras, a mí me ha dado muchísimos beneficios, ¿no? O sea, he conseguido gente como muy valiosa, he encontrado ahí y me he hecho amiga de gente muy valiosa que me da apoyo en ciertas cosas. Puedo promover lo mío y lo de otras personas, que es algo que también me interesa. Puedo, pues no sé, o sea, es un mundo. Yo hasta ahorita no he encontrado gente así odiadora o tremenda o sí las hay y los bloqueas y ya, pero es un instrumento, por ejemplo, para mí como maestra, como escritora y como editora, de crear vínculos. O sea, esta sociedad, aunque no queramos, necesitamos crear vínculos. Y estar publicado es una manera, o sea, ¿por qué reconocemos a autores del pasado? Porque fueron publicados. O sea, es muy raro que un autor no publicado llegue hasta nosotros, ¿no? Y haya un gran descubrimiento de ese autor no publicado. Sí sucede, ¿no? Que hay mujeres del siglo tal que escribieron y que no fueron publicadas, pero en general la fijación del texto en una publicación, ese es el patrimonio cultural que queda fijado y que hace canon. Entonces, como escritores sí tenemos que entender eso, o sea, no despreciar, porque si hay muchos que dicen, ay, a mí, o sea, yo es muy válido que uno no quiera publicar, y perfectamente, y tampoco se trata de publicar y publicar lo que sea, pero sí es entender qué implica ser publicado. Entonces, bueno. Pues me parece que es bueno que los autores lo pensemos, ¿no? Yo también como autora. Sí, pues a mí me queda pues esa obligación de buscar antes de tocar la puerta de una editorial, pues buscar qué editorial va a ser ad hoc a mis libros, ¿no? A mis cuentos. Y, y me queda el gusanito del agente literario, porque a lo mejor, pues yo ya escribí, o sea, que haya alguien que lo publique, pues que lo busque, pues a ver, tengo un agente literario, a ver, mira, aquí está esto, se puede publicar, sí, ¿dónde? Ya es tu problema, ¿no? Ya puedes no delegar todo, pero sí la parte que no quiero de andar tocando puertas, pues el agente literario ya sabe qué puertas tocar y cuáles no. Sí, claro. Sí, Pues y además revisar tu libro desde antes y decirte, bueno, aquí que no, ojo con esto o algo así. sí, la corrección de estilo que es tan importante. eh, Recuerdo los primeros textos que hice para promover el programa, que siempre pongo un escritor, un músico y, y a quién vamos a entrevistar. Y sí ponía el gran escritor fulanito, y vamos a escuchar música del gran compositor perenganito, y el gran, y el gran, y el gran, y la palabra gran la escribía 3 o 4 veces en el mismo párrafo. Pues no es que esté mal, es que
alguien que sabe escribir y tiene éxito lo haría de manera diferente, ¿no? Sí, Digo, es una manera elegante de decir estás mal, pero bueno, para no decir estás mal, esta corrección de estilo es muy, muy importante, ¿no? sí, y en la revisión del texto está la corrección de estilo, pero está también la revisión editorial. Y la revisión editorial no te va a corregir la oración, la sintaxis o la ortografía o las repeticiones o la unificación, pero va a pensar en el panorama, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, una vez tuve que editar, me tocó ser correctora de estilo de una novela persa que iban a publicar en español y se había utilizado la traducción argentina, pero bueno, se quería pasar al español de México. Y entonces, bueno, venían una serie de cuestiones culturales, regionales de vestimenta, comida, todo que originalmente venían en la lengua original y que en la edición argentina las habían traducido en un glosario, ¿no? Se mantenía el término y en el glosario, pero era un libro para jóvenes. Entonces, la idea editorial de eso era muy complicada que un joven estuviera yendo al glosario cada ratito a ver qué hacía. Entonces recuerdo que tuvimos una reunión, yo que era la correctora, con los editores y decidimos que en este caso, pues tampoco notas a pie de página, porque eso era también, no estás leyendo una novela y vete a la nota y decidimos intervenir la novela, ¿no? Entonces decía, si comió, o sea, pues estoy inventando el término porque no me acuerdo, ¿no? Si comió shawarma, decía, fulanito desayunó y se preparó su shawarma, que son unos fideos con, entonces le metíamos ahí esto, entonces teníamos que intervenir la novela, pero estábamos pensando en estos lectores jóvenes que no van a estar yendo al glosario ni a una nota a pie de página, entonces eso no es una cosa de la corrección de estilo, sino es una cosa del editor, ¿no? De pensar en que el libro, como dije antes, sea decodificado de buena manera en la lectura y en el lenguaje por el lector. Entonces, está esa parte editorial, que eso hace un agente también, y ya está la parte de corrección de estilo, que son estas minucias de la lengua ortográficas, sintácticas, de unificación, del estilo editorial de la casa, etcétera. Fíjate, acabas de mencionar algo bien, bien interesante, porque yo de niño, cuando me ponía a leer, tenía que interrumpir la lectura cuando encontraba una palabra que desconocía. Y pues, no existía Google, pero sí existía el famoso tumbaburros, el diccionario. A ver, y esta palabra que, Mm. ay, es tan sencillo, ¿por qué no usar otra palabra más sencilla, no? Bueno, es una de las ventajas de la lectura, que aumenta tu vocabulario, ¿no? Pero, pero efectivamente, ya poca gente se detiene a buscar qué es lo que significa cada palabra, ¿no? Ay, Y, perdón. Sí. y sí, difícilmente los jóvenes se van a las notas de pie de página y al glosario. Eso sí, es, híjole, qué feo va a sonar, pero sí, sí es de mi época, de cuando yo leía en aquel entonces, ¿no? Sí, y bueno, hay ediciones que están pensadas así. Hay unas ediciones francesas. Ay, ¿cómo se llama esta editorial? Que es la típica francesa, que son para jóvenes. Y entonces es muy interesante. Yo tengo El Diablo en el Cuerpo, y sí tienen muchas notas a pie de página, pero son notas como muy, ¿no? Esta palabra, ¿no? Significa tal cosa, y es, no sé, viene de tal otra. Entonces, son como lecturas para tal vez secundaria, pero vienen con todo ese conocimiento a propósito, ¿no? Están como tratando de ampliar la lectura. Creo que ya ahora con las posibilidades digitales es mucho más fácil porque tú estás leyendo, por ejemplo, en un dispositivo y le picas a la palabra y ahí te aparece qué Claro, significa, ¿no? O cuando estás leyendo en inglés te aparece su traducción. Yo soy una obsesiva así tremenda y no puedo quedarme sin saber nada cuando estoy leyendo, a menos que ya tenga mucho sueño o algo. O sea, por ejemplo, hay un libro maravilloso que es sobre música
y tuve que hacer hasta mi playlist de todas las músicas que mencionaban. Entonces a mí me gusta estar, o sea, eso, porque ya somos lectores que estamos pasando de un lado al otro y estamos en varias plataformas. Tiene un término en comunicación, esto de cómo estamos, ¿no? Yendo de un lado al otro, pero eso lo permiten los medios digitales y el libro impreso, pues no. O sea, podemos hacer cosas, ¿no? Podemos poner QRs y todo, pero el chiste de que un joven lea es que lea la novela sin estarse deteniendo, interrumpiendo, etcétera. Claro, y mencionaste hace un rato traducción del español argentino al español mexicano, pero en ocasiones también el español que se habla en Yucatán al español que se habla en Monterrey, ¿no? Es impresionante cómo hay palabras, frases que no se entienden. O No, bueno, no, sí, son los necesitas saber. regionalismos, ¿no? Y entonces, y bueno, hay muchos lectos, ¿no? O sea, están esta parte que son los dialectos, los regionalismos, pero también hay lectos de cronolectos, ¿no? O sea, de edades. El otro día que me dijo un amigo más joven que yo, me dijo conejo, quién sabe qué, era una frase. Y yo, ¿qué? ¿No? Y eso pues parece que todo el mundo a su edad lo entiende y yo no, ¿no? Entonces hay también esa cosa, ¿no? Del cronolecto o de ciertos tipos, bueno, en los libros académicos también toda la jerga, ¿no? La jerga disciplinaria de que hay ahí y que pues no puedes cambiarla ni nada porque es la manera en que se van a entender el Claro, autor con sus lectores. claro. Híjole, Astrid, se nos está yendo el tiempo, pero a mí en lo personal, esta entrevista me abrió los ojos. Espero que la gente que nos está escuchando también se dé cuenta que el mundo editorial no son enemigos de los escritores y que hay mucho, mucho trabajo que hacer después de haber escrito una obra. Sí, efectivamente hay mucho que hacer y pues sobre todo que no nos pensemos como enemigos, ¿no? Sino como que podemos ser grandes compañeros en una travesía para lograr que esa publicación, libro o como sea que se piense, funcione. Claro. Entonces, pues eso, que seamos amigos. Pues muchísimas gracias, estimada Astrid. Un gusto tenido en el programa, un honor tenerte aquí y pues mucho éxito, que salgan muchos, muchos libros. No, pues Y muchas gracias a ustedes. Gracias, Héctor, por la invitación. Me encanta estar aquí. Se platica muy rico, además. gracias. Y en cuanto puedas, por favor, mándame datos de agentes literarios. Claro que sí. Al ratito te los mando. Perfecto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches y gracias a todos también por escucharnos. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. No se desconecten. A continuación, una emisión más de La Locura Night Show con la Lux. Para cerrar el programa, dejaremos canciones de la gran cantante estadounidense Whitney Houston, nacida en Beverly Hills el 9 de agosto de 1963. Fue nombrada por la revista Rolling Stone como una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Espero que las disfruten. Recuerden, amigos, que soñar es la mejor manera de motivarse para crecer y buscar un mundo mejor. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. I believe the children are our future.
let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.